Me dicen que lo tenemos en línea. Estamos en comunicación con Alejandro Seba, él es docente justamente en ENER, en la UBA, y diseñador de sonido. Alejandro, ¿cómo estás? Martín Luna te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Los escucho un poquitito bajo y espero que no se corte, porque a rato escuchaba lo que estaban hablando en medio entrecortado. Espero que aguante el celular. Vamos a hablar pausado, así si se entrecorta por lo menos se me escucha. Está con nosotros Mika So, quien te conoce de alguna manera, y Mel Somoza. Sí, también. Sí, exalumnas. Bueno, queríamos preguntarte, o más que nada, pedirte si podés introducir un poco el tema, ya que sabemos que estuviste presente y bastante a la vanguardia de las asambleas que se estuvieron dando a lo largo de estos días. Y bueno, ¿de qué viene esta cuestión? Bueno, tal como ustedes decían, de alguna manera lo que hizo estallar esta situación fue esa nota que hicieron estos operadores políticos de América TV, a los cuales yo creo que con el tiempo se va a analizar en la Facultad de Periodismo y en algunos lugares esa nota por lo bochornosa que es y cómo es que puede salir al aire, pero creo que tiene que ver con el contexto, con el tipo de programa. O sea, es un programa que realmente es a lo máximo que pueden aspirar. Entonces me parece que el intelecto de la gente que mira ese programa es un poco acorde a ese tipo de nota, y cualquier cosa que se diga ahí va a ser creíble por el tipo de público que tienen. Claro. No hay no hay nada serio, nada se debate de manera seria. Pero si bien esa nota está plagada de falsedades, equívocos, el nombre de un personaje puesto en la foto de otro, etcétera, cifras que son irrisorias para los que conocemos cómo se maneja el cine, etcétera. En realidad esto viene un poco más atrás, cuando hace más o menos un mes se tiró como la primer bomba, que era que se iba a sacar el 10% del valor de las entradas. O sea, hay un 10% del valor de las entradas que va al fondo de fomento del Inca. Entre ese porcentaje que sale de las entradas del cine y un canon que pagan las cableras, las radios, los canales de televisión, a lo que hace años era el Confer, después se llamó AFCA y ahora se llama ENACOM, le pagan un porcentaje, un canon, y un 25% de ese canon va a parar a ese fondo de fomento del cine. Con eso se financia el cine argentino. Claro, que es un monto bastante importante, digamos, para lo que Exactamente. es el funcionamiento. Exactamente. Esto, perdón que te interrumpa, esto es interesante siempre aclararlo, porque ha surgido luego de toda la denuncia de mucha gente, un poco tal vez ignorante, estando ajena al mundo del cine, que creía que el Inca, digamos, que las películas se financiaban con fondos, fondos tal vez del Estado, bueno, esta frase de no le sacamos la plata a una jubilada, a un médico, bueno, al que sea, los ¿no? Docentes. Esto está bueno decirlo y aclararlo para que la gente tome conciencia al respecto. Claro, creo que una de las herramientas de confusión que tienen estos medios es esto, el generar esa sensación en la gente de que le están sacando plata de su bolsillo para pagar el cine, y que en base a eso no se hacen obras públicas, o la educación tiene menos presupuesto, o los hospitales tienen menos presupuesto, y eso no es así para nada, porque el cine se autofinancia, es autárquico y depende de sí mismo, depende de las producciones que haga y depende de esto que es el espacio radioeléctrico, que lo usan gente que comercializa con eso. El tema es que de los que pagan ese canon, uno de los que más aporta a ese canon es Cablevisión, que justamente es uno de los que de alguna manera tiene parte en esto, y las cableras están pidiendo de alguna manera que se reduzca, dejen de pagar ese canon. Entonces, cuando se lanzó esta noticia, enseguida se actuó, el ministro de Cultura pidió la renuncia del presidente del Inca, prácticamente acusándolo
de mafioso o poniendo en duda todo sobre él, pero evidentemente esto a raíz del comentario que hizo Campanella, que Campanella simpatiza en este caso con este gobierno, pero él mismo salió a decir que esto era una opereta, una lamentable opereta. Y sí, porque es ridículo. Entonces dijeron, che, ojo que nuestros votantes siguen a Campanella, siguen a Suar, y ellos se están pronunciando, defendiendo a Caseta. Así que ellos salieron también a defenderlo, dijeron que lo echaban por corrupto, pero que no era malo, que no querían mancillar su nombre. Después sobre la marcha cambiaron y dijeron, no lo echamos por corrupto, sino que porque no llevó a cabo las medidas que esperábamos. Sí, lo tilaba un poco de tibio. Sí. Exacto, ¿no? Se echaron, de tibio, se echaron para atrás, pero en esa nota ensuciaban no solo a Caseta, sino al rector Robito, que era el rector de la ENERC, donde yo también soy docente desde el año 2004. Robito, la verdad que el caso de Robito es un capítulo aparte. Es una persona que en su gestión, que empezó en el 2011, a la cual llegó por un concurso que ganó, su gestión realmente es destacable en comparación a las gestiones anteriores del mismo gobierno, o sea, pertenecían también al kirchnerismo. La gestión anterior a Robito no es que era, de otro gobierno, pero digo, para marcar que no hay una cuestión de acá no se está defendiendo a un gobierno o a una persona, ¿no? O sea, esto va más allá de cualquier ideología política. Sí, de hecho la consigna de las asambleas es que no hay grieta en esta lucha, digamos. Exactamente, porque digo, acá no se está defendiendo las gestiones indiscriminadas de la ENER, no, hubo una gestión anterior que fue un bochorno, que tuvo que renunciar antes, que quedó acéfala la ENER durante un año. Cuando sube Robito empieza a ejecutar obras que ya estaban previstas, no es tampoco que él las ejecuta, él no maneja dinero, él es el rector. Pero sí, eso lo manifiesta justamente en la carta que él escribió, ¿no? Dice, a ver, yo no manejo esto, y le escribe al actual presidente ahora, Ralph Hayek, le dice, ustedes muchachos sabían de todo este dinero, no me vengan a decir a mí ahora que yo lo usé mal, porque ustedes sabían que existía y cómo se usó. Sí, además él no contrataba ni nada, él lo único que hacía era verificar que esas obras se fueran haciendo, y realmente se han hecho, o sea, yo voy a dar clases todos los miércoles ahí, y abajo hay islas de edición de Pro Tools, islas de edición para los montajistas en Avid, pueden trabajar de manera independiente, hay sets de filmación, realmente es una belleza. Se inauguró eso el año pasado, estuvo el ministro Abelluto en la inauguración, o sea que no es desconocido, digamos, por el ministro cómo funcionaba la ENER. La ENER hizo en los últimos años 5 publicaciones de libros muy interesantes para los estudiantes de cine, de autores argentinos. Se puso en funcionamiento las sedes regionales, federales. No las pagaba el Inca, sino que lo que pagaba era a los docentes que viajaban y la estadía y los pasajes, ¿no? Pero para dar clases en Jujuy, en Formosa, en la Patagonia, digamos, para que la gente no se tenga que venir y amontonar acá en Buenos Aires. Claro. O sea que en ese sentido la salida de Robito es muy lamentable porque, ahora hay que arrancar de cero, hay que tratar de conseguir de nuevo que se haga el concurso, que se presenten interesados y que se vuelva a elegir, y que que de alguna manera continúe con este crecimiento que tenía la escuela en los últimos años. Entonces los instructores y los estudiantes salimos a defender. Tal es así que se generó esa asamblea en la ENER justo el día que yo estaba dando clases, y ahí se decidió convocar a una asamblea de todo el sector en el Cine Gomón, que se lanzó a las 0:30 horas, cuando terminamos la asamblea ese miércoles, quedamos 4 horas ahí redactando el comunicado. A las 0:30 horas se lanzó en las redes para convocar a las 15 horas del otro día. El otro día había más de 1.200 personas en el Gomón, lo cual estábamos súper desbordados, totalmente impresionados por la reacción del sector. Con lo cual, ahí se definió, se hizo un comunicado, se rechazó lo que se estaba intentando hacer, y a raíz de todo ese movimiento, Marcos Peña salió a decir que para nada ellos iban a tocar el fondo de fomento, que esas eran todas mentiras, que no había que preocuparse. Y lo que nosotros decimos es
Sí, es cierto, el fondo de fomento probablemente no lo lleguen a tocar porque para tocarlo tienen que modificar una ley. Claro. Pero existe algo que se llama Ley de Convergencia Digital, que se está empezando a debatir ahora en las cámaras de Senado y de Diputados, que una de las cosas que intenta esa ley es cambiar el estatus de las cableras. En vez de ser cableoperadores, por ejemplo, Cablevisión se uniría con Telefónica y podría ser una telco, es decir, una empresa de telecomunicaciones, claro. Y lo que están viendo es que de esa manera quede afuera del pago de este canon. De este canon. Claro, como que técnicamente no cambiarían la ley, pero estarían... Exacto, buscarían el artilugio, Claro, el ardid como echa la ley, para echa la trampa. desfinanciar de alguna manera, exacto. Con lo cual, bueno, es algo muy muy lamentable, porque yo hoy contaba en una asamblea que tuvimos en la FADU, donde también soy docente en imagen y sonido. Yo cuando empecé a estudiar imagen y sonido en el 94 se estaba peleando por conseguir esta ley que tenemos ahora, o sea, en el Congreso estaban tratando de convencer a los diputados y senadores de lo bueno y que era esa ley. Hasta el 94 se hacían más o menos 10, 12 películas por año. En el 2015 se hicieron más de 170 películas entre documentales y ficciones en Argentina. Es cierto que alguna parte de la población se preguntará ¿y por qué tenemos que financiar el cine? El cine es cultura, o sea, y ese fondo que es del ENACOM no solamente financia al cine, sino que financia también a los músicos y a la gente de teatro. Con lo cual, no solamente quedaríamos desfinanciados nosotros, sino que la cultura en general sufriría un golpe bastante violento, ¿no? Entonces digo, bueno, yo creo que la cultura en sí no es una cosa que debe ser práctica, no es un bien negociable que se vende y tiene que obtener un rédito. Una ganancia inmediata. Sí, exacto, si bien hay mercancías que tienen valor artístico y se venden, ¿no? Claramente una película de Suar o ciertas películas tienen un regreso, un reintegro, ¿no? Para los que invirtieron y para el Instituto de Cine. Pero también tiene que existir lo otro que si no desaparece. Sí, es otro tipo de capital cultural, digamos. ¿Cómo, perdón? Que es otro tipo de capital. Exactamente, es otro bien cultural, un valor que nos hace mejores personas. Entonces digo, bueno, si el debate va a empezar a ir para ese lado, a ver si tenemos que financiar la cultura o no, me parece como muy muy lamentable, me parece retroceder muchísimo, ¿no? Preguntarnos si la cultura tiene que ser algo práctico, algo redituable. Y bueno, es otra discusión que no me parece que haya que darla ahora. Lo que ahora existe fue creado, ni siquiera es que fue creado por el kirchnerismo, porque algunos empiezan a polarizar la cosa y decir, porque ustedes quieren que queden las cosas del kirchnerismo. No, para nada, esto fue creado incluso en un gobierno menemista que muy lejos estaba de generar estas posibilidades, pero sin embargo, en ese momento, un tipo como Tito Miller convenció a los diputados y senadores de que había que aprobar esto. Se aprobó en el 94, en septiembre del 94. En el 96, no sé si escucharon hablar de un tal Cavallo, ministro de Economía, la sacó de funcionamiento y declaró la emergencia económica, con lo cual toda la plata que iba al Confer la administraba Economía, o sea que al cine no le iba nada. Y en el 2002 Duhalde volvió a devolverle la autarquía al cine. O sea que hemos tenido todo el tiempo idas y vueltas y siempre hay gente que quiere, es un monto de plata interesante para tener, con lo cual siempre hay gente que se quiere de alguna manera apoderar de eso y darle otro uso, ¿no? Está bueno que la gente haya reaccionado y los artistas también se hayan unido. He visto artistas también de todo tipo de ideología, ¿no? Como dijiste, Campanella, tal vez está más relacionado con el macrismo. Después la había Natalia Oreiro, bueno, mucha gente, a Palo Rago, que también se Graciela Borges, ¿no? O sea, Buenzo, digo, gente que estaba en otra vereda tal cual. Del kirchnerismo, me ¿no? Me parece muy interesante esto que ha sucedido. Totalmente. Esto no tiene nada que ver con... No se lo puede adjudicar ningún partido esto, ni los kirchneristas, ni la izquierda, ni los radicales, ni el macrismo. O sea, la cultura es nuestra, el sector audiovisual es nuestro.
yo particularmente no pertenezco a ningún partido, pero estoy dispuesto a defender el cine por la pasión que tengo por el cine, porque vivo del cine, porque enseño cine y respiro cine, entonces estoy dispuesto a defenderlo a como dé lugar. Digo, no me parece que esto esté en poder de un partido o de un grupo político, sí. No debe ser así. Bueno, Alejandro, bastante clarificador también tu postura, te agradecemos mucho por habernos recibido. Sí, y bueno, ¿cómo se puede comunicar la gente con la asamblea, que tengo entendido que es permanente, se manejan por Facebook, digamos, mañana hay una reunión también? Hicimos un grupo que se llama Asamblea Permanente en Defensa del Cine Argentino. El tema es que nos desbordó. Hasta hoy a la tarde había 14.000 eso está muy bien, miembros. Y eso es muy difícil de manejar, con lo cual a todo aquel que vemos que tiene como un fin de perturbar, digo, los troles o los que están identificados con un grupo político y tratan de llevar agua para su molino, etcétera, son eliminados. O sea, estamos con una katana en la mano cortando cabezas, porque está bueno opinar y debatir sobre esto, pero nada de agresiones. O sea, hay gente que intenta generar conflictos en el sentido de mañana vamos a romper todo, bla, 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 y eso me parece que acá no tiene ninguna cabida. Tal cual. Y mañana se hace una convocatoria, a partir de las 5 de la tarde salimos desde la ENERC, vamos a ir primero a la carpa itinerante de los maestros, a darle el apoyo a los maestros, y desde ahí nos vamos a poner frente al Gomón, no vamos a entrar al Gomón, frente al Gomón, porque ahí es la ceremonia de apertura del Bafisi, con lo cual, vamos a mostrar que estamos alerta y en estado permanente de vigilia con respecto a esto, ¿no? O sea, no queremos alterar tampoco el Bafisi, porque nosotros somos parte del Bafisi, pero lo que queremos es mostrar que estamos presentes, que no vamos a dejar que esto se resuelva, como se dice, entre gallos y medianoche. Muy bien. Bueno, Alejandro, te agradecemos una vez más por haber estado con nosotros acá en La Otra Butaca. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, y hasta la próxima. Esperemos contar contigo con cualquier otro tipo de consulta. Y que todo un abrazo enorme y quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Chao. Gracias.